Luego de muchos meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19 y de educarse vía online, los estudiantes regresaron a las aulas para continuar cumpliendo con sus estudios como lo venían realizando anteriormente. Las clases nuevamente son presenciales y es alarmante para los maestros y profesores algunos de los comportamientos y actitudes que los niños, niñas y adolescentes han presentado en su reintegro a la escolaridad. Esta noche conoceremos testimonios de docentes quienes presencian día a día la realidad que se vive con nuestros niños y algunos jóvenes en varios colegios de nuestro país. Antes de comenzar con el programa de hoy, les recordamos que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y a través de una aplicación o de la cámara del celular usted podrá ingresar a nuestra página web y disfrutar de todo el contenido extra que Televen tiene preparado para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los cambios de conducta que han venido presentando los estudiantes en este regreso a sus salones de clases han sido alarmantes. Estos comportamientos pueden tener repercusiones negativas y considerables en su rendimiento escolar, mental y hasta en su vida diaria. Increíble. Se ha visto muchísimo porque los muchachos vienen de un encierro de más de 2 años, donde no tenían acceso a estar compartiendo con sus compañeros, con amistades y demás. Llegan a la institución y wow, creen que se quieren comer todo en un solo momento, lamentablemente. Y entonces ahí cuando comienza ese acoso hacia el otro, el problema, el me miraste, cómo me miraste, me tropezaste, X. Y entonces sí, ellos se sienten que están en toda la libertad de hacer o desahogarse. Forma impulsiva del estudiante de cuando tropiezas a algún compañero o ya tienes un roce con un compañero y viene un inconveniente, como que rebosa el vaso y es cuando ellos se van a las manos. Viene la agresión física. Entonces allí está el detonante, pues ya detonó eso y se van a las manos. Y es duro, es difícil, es fuerte, hay que enfrentarlo, llamar inmediatamente a sus representantes para de una buena vez tomar los correctivos, las medidas preventivas, para que esa situación se subsane y puedan compartir y seguir en la misma institución. No es una labor sencilla para los docentes, pero es su deber tomar cartas en el asunto para mantener el orden en las aulas. Es fuerte, sí es fuerte, y más cuando no tenemos el apoyo de los representantes como tal. Hemos visto muchos casos donde llamamos al representante y decimos, es que yo no sé qué le está pasando, yo le doy todo, pero es que ese todo no significa lo material, sino también significa es sentarse a hablar con él, cómo te fue, qué sientes, un abrazo, un beso, hasta eso, hasta una palabra de te quiero, le hace falta y obviamente lo necesitamos nosotros también como institución, pues, porque no solamente nosotros podemos hacer el trabajo. Se nos ha hecho complicado, pero sí vamos, ahí a la marcha, poco a poco con apoyo de nuestros coordinadores, los demás docentes, y nos comenzamos a poner en práctica ciertos planes para poder trabajar eso. Los docentes se han visto en la tarea de enfrentarse a estos cambios post-pandemia, que son reflejados en las actitudes de sus estudiantes. Sí, tenemos que ponernos en un carácter más fuerte. Ya dejamos de ser ese docente que ellos nos dejaron de ver, por lo menos los chicos de diversificados nos dejan de ver desde el 2º año y llegan a 4º, y entonces ellos ya quieren dominar. Entonces cuando nosotros tenemos que ponernos con más carácter hacia ellos para poder trabajar con ellos, y con todo eso se nos ha hecho complicado. Tenemos representantes que escuchamos decir, es que él no quiere ponerse su uniforme, es que él no quiere cambiar, profe, pero es que él así es en mi casa. Entonces, wow, es ahí cuando tú dices, hay que empezar por los padres. Muchas veces los docentes son dejados de ver como la autoridad y comienzan a ser blanco de burlas, bromas y ataques por parte de los jóvenes. Ellos no quieren tener normas en la institución,
como yo en mi casa estaba haciendo lo que yo quería, en la institución quiero hacer lo mismo. Y entonces se enfrentan a que hay unas normas que cumplir, hay unos acuerdos de convivencia que hay que cumplir dentro de la institución y no están de acuerdo. Entonces ven al docente como la parte negativa, la parte mala, el que la profesora no me quiere entender, porque eso es lo que escuchamos, es que usted no me entiende, no me quiere entender. Y es por eso que yo voy a arremeter contra ese docente. Se han presentado casos de estudiantes que no solo irrespetan a sus profesores, sino que intentan agredirlos y planean situaciones para atacarlos. Entonces se planifican de una manera increíble, se organizan muy bien para poder hacer un daño sin medir las consecuencias, porque ellos piensan que simplemente agredo y se quedó así y no están viendo las consecuencias que le puede pasar a ese docente, que le puede pasar a la persona que esté acompañando a ese docente y que le puede pasar a ellos mismos. Fue en carnavales cuando los estudiantes decidieron aprovechar la fecha para agredir a su profesora sin ningún motivo ni ninguna razón. Estábamos en tiempo de carnavales, ellos acostumbran en carnavales a lanzar sus bombas de agua, pinturas y demás, típico como lo hacen en su comunidad. Entonces ellos quisieron llevar eso a la institución, donde estaban ya organizándose para agredir a la docente, estaban esperándolo fuera de la institución. Entre ellos mismos se corrió la información, y había estudiantes que estaban preocupados para que eso no sucediera, porque sabía que iba a haber unas consecuencias. Y entonces, claro, los mismos estudiantes, un grupo de estudiantes, mira, está pasando esto, nosotros no estamos de acuerdo. Y fue ahí donde tuvimos la precaución y bueno, tuvimos que agarrar a la profesora, llamar un taxi, la misma profesora llamó a su hijo para que la fuera a buscar, porque estaba muy asustada en pensar que le podían hacer algún daño. Los profesores deben estar siempre abiertos y sensibles a las vivencias afectivas de los escolares. Por esto, ellos también reciben talleres que les permitan trabajar de mejor manera con los jóvenes. Sí se hace talleres. Lo que pasa es que con el tiempo este tiempo de pandemia nos limitó un poco esa situación, ¿verdad? Pero sí se le dictan talleres a los docentes para ver cómo ellos van a actuar en las situaciones que se puedan presentar en una institución cuando haya una agresión y a dónde se debe acudir. En este caso es el Consejo de Protección. En los colegios, lamentablemente también existe otra realidad y es el consumo de sustancias ilícitas. La Oficina Municipal Antidrogas, ubicada en Guarenas, se encuentra desplegada en los colegios trabajando arduamente en concientizar sobre este tema. Nosotros estamos haciendo campañas. ¿Cómo es eso? Sencillamente dictando talleres a nivel de prevención. ¿Y qué es la prevención? Anticiparme de algo antes de que suceda. Y vamos, en este caso, al ámbito educativo, que comprende desde inicial hasta nivel universitario. Llevamos actividades recreativas, deportivas, pero también de formación. ¿Para qué? Para que las personas puedan, en este caso la población estudiantil, puedan sentir que verdaderamente puede haber una transformación. Cuando nosotros vamos a las diferentes unidades educativas, vemos que el hecho de consumir ya está consumiendo. Ya está consumiendo. Y que no lo vemos solamente en población a nivel de bachillerato, no. Lo estamos viendo también en primaria. Y es algo que de verdad antiguamente podrías decir que se veía nada más en los liceos. No, ahorita en las escuelas también se ve el consumo. El consumo de sustancias ilícitas tiene efectos perjudiciales sobre el rendimiento escolar. Los estudiantes que se encuentran bajo sus efectos están en riesgo de sufrir a la larga un deterioro de la capacidad cognitiva, sin dejar atrás que también están atentando contra su futuro. La violencia escolar y el consumo de sustancias y bebidas inapropiadas es un factor común que se presenta en distintas partes del mundo y Venezuela no es la excepción. Precisamente por esa misma forma impulsiva del estudiante, de cuando tropiezas a algún compañero o ya tienes un roce con un compañero y viene un inconveniente,
como que rebosa el vaso y es cuando ellos se van a las manos. Viene la agresión física. Entonces allí está el detonante. Los problemas en sí es el consumo. ¿Por qué? Porque las personas piensan que el consumir es esas sustancias que son ilícitas o en este caso que son ilegales. Y no, simplemente cuando hablamos de sustancias estamos hablando de cuanto no lo vemos se refiere, el concepto te dice que es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración y que puede crear dependencia y que también afecta el sistema inmunológico, eso se conoce como concepto. Número 1, por la Organización Mundial de la Salud, que está avalada. Segundo, por la Ley Orgánica de Drogas en el artículo 13, literal 11. ¿Qué pasa con esto? Que sencillamente cuando nosotros vamos a las diferentes unidades educativas, vemos que el hecho de consumir ya está consumiendo. No lo vemos solamente en población a nivel de bachillerato, no. Lo estamos viendo también en primaria. Las agresiones físicas y verbales por parte de niños, niñas y adolescentes se están desarrollando frecuentemente en el seno escolar. De hecho, sus víctimas pueden ser estudiantes, docentes, personal de la institución e incluso familiares. Cuando suceden este tipo de situaciones es fundamental que los docentes hagan un llamado de atención a los padres y representantes. Me ha tocado muchísimas oportunidades, me ha tocado muchas oportunidades donde he tenido que intervenir. Hemos tenido que ir a otras instancias como Consejo de Protección para poder tener una sanción a esos estudiantes. No ha sido fácil. Y más cuando tú ves el muchacho que fue agredido y dice, pero ¿por qué a mí? Entonces sí es complicado y llegas a un momento y no solamente te pones en el papel de docente, sino también como padre, en cómo ayudar a ese muchacho a salir de eso, porque eso le afecta a la larga, por más que los muchachos piensen que no, que es un simple echadora de broma, pero al otro le está afectando psicológicamente. Yo tuve una experiencia en una oportunidad de un estudiante que maltrató delante de mí a su mamá. Y yo le dije, no señor, usted delante de mí a su mamá no me la trata así. Y usted me va a disculpar, señora, con todo el respeto que usted se merece, pero eso no lo puedo aceptar. Por un malentendido de clase, por una falta de información, o mejor dicho, yo lo llamaría por no saber leer, porque fue realidad eso, por no saber leer e interpretar la información que se estaba enviando. La otra joven se molestó muchísimo al extremo que no quiso escuchar la información que la docente le estaba dando y salió del salón de clase a buscar a la otra muchacha para golpearla y de por sí le dio una cachetada que hasta le rasguñó la cara, le dejó la cara marcada a la joven. Llamamos a los representantes y en ese mismo momento los representantes acudieron a la institución, estuvieron muy aprestos a lo que nosotros, el llamado de atención que nosotros le hicimos, de por sí nos apoyaron en ese llamado de atención. Ellas hablaron con sus representadas y llegamos a varios acuerdos, entre ellos que no podía haber otro conflicto, porque si no el caso iba a tener que pasar a instancias mayores. Difícil, es fuerte, hay que enfrentarlo, llamar inmediatamente a sus representantes para de una buena vez tomar los correctivos, las medidas preventivas, para que esa situación se subsane y puedan compartir y seguir en la misma institución. Cada día son más los casos de violencia escolar que se presencian en los colegios venezolanos. De hecho, en algunas ocasiones, los estudiantes utilizan útiles escolares para defenderse de cualquier agresión. Uno se sentía agredido por el otro porque lo estaba molestando y el muchacho, obviamente, ya como él mismo decía, me colmó la paciencia. Es increíble escuchar a un niño de 12, 13 años decir, me colmó la paciencia. Y cuando ya llegó un límite, él sacó su arma blanca, o amenazando al otro estudiante porque ya estaba cansado y el otro estudiante a su vez también arremetió contra él sacando otra arma blanca. Lo tenían en su bolso y era un material para trabajar, ¿okay? Un útil escolar, un utensilio escolar, y lo utilizaron para defenderse ambos.
Conflictos y diferencias entre estudiantes pueden llegar a instancias mayores, por lo que enseñar y educar sobre el valor de la igualdad, respeto y solidaridad hacia los demás es tarea de padres y representantes. Las chicas, una escupió a la otra y la otra muchacha subió a reclamarle y se dieron a los golpes. El caso llega a dirección, vamos a citar a los representantes, pero la mamá de la niña que le escupieron, obviamente, nos indica que ella va a denunciar el caso. La estudiante la espera fuera de la institución y kilómetros después, muy retirada de la institución, la niña, la otra chica, agrede a la muchacha sin importarle que estaba su representante con ella, porque tuvimos que llamar a representante para que la vinieran a buscar. Y sin importarle que el representante estaba con ella agarró a la muchacha por el cabello y la golpeó. Se fue al Consejo de Protección. Esperamos 15 días para la sentencia y bueno, fue que ellas tenían que ir a un especialista, a un psicólogo familiar para tratar el caso, porque se veía también que había falta de comunicación y de armonía dentro del núcleo familiar. Papá y mamá muchas veces dicen, ay, pero es que, ¿qué fue lo que te enseñó la maestra? ¿Qué te enseñó tu profesor? Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que te va a decir ese papá, esa mamá que te enseñó? Porque nosotros lo vemos no solamente a nivel de básica o de bachillerato, no, lo vemos también hasta de inicial. Porque ¿cómo es posible que muchas veces papá y mamá le delegan funciones que son de ellos propias a los docentes? A finales del mes de abril, a través de la difusión de un video en redes sociales, se evidenció la agresión física que realizó un estudiante en un colegio de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, hacia otro adolescente. Es importante dejar en claro que este tipo de prácticas violentas no pueden ser consideradas juegos o retos, ya que son acciones que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de otra persona. Ellos empiezan jugando, porque todo empieza como un juego, pero llega un momento en que tú me das, yo te doy, tú me empujas, yo te empujo, pero a veces de repente me excedo. Entonces en ese exceso que vienen las consecuencias más graves. Y viene el otro joven que le encanta grabar ese tipo de agresiones para luego subirlas a las redes sociales. Y eso es delicado, eso no debería de ser. Yo pienso que debe haber un poco más de conversación en el hogar. Más que una diversión es un reto, porque lo ven como un reto. Y es así como se escucha, o sea, yo te reto a que lo hagas y a ti te reto a que lo publiques. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Mira, ahí sí tenemos que ir a otras instancias, porque no solamente está en las manos de nosotros, también ya en la parte judicial. El 3 de mayo, el Ministerio Público informó que fue imputado por el delito de lesiones personales el adolescente que agredió a su compañero el pasado 29 de abril en un colegio en el estado Bolívar. Según el artículo 531 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente LOPNA, se establece que solo aquellos jóvenes que tengan más de 14 años pueden ser imputados y procesados por la presunta comisión de delitos. Ellos piensan que porque son menores de edad no van a tener responsabilidad penal, y a partir de los 14 años ya ellos corren con una responsabilidad penal. Entonces, sí se necesita algo más severo, se necesita una sanción más severa, que ellos vean y se den cuenta de que es real, no que es ficticio, no es que simplemente el docente me lo está diciendo para que me quede tranquilo. Es de gran importancia que se desarrollen acciones de difusión de información, así como de actividades educativas y lúdicas que involucren a toda la comunidad educativa con el objetivo de crear un entorno favorable para la convivencia escolar. Más de 12 meses fuera de las aulas de clases ha permitido que muchos jóvenes y niños incumplan con las reglas internas de las instituciones, faltando a sus compañeros y profesores en muchos sentidos. El mal comportamiento que muchos jóvenes están manifestando hoy en día en sus colegios nos hace preguntarnos qué está pasando para que tomen esta actitud. Cuando tú indagas con ellos,
Porque no es solamente decir, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lo estás haciendo? No, es sentarte a hablar y escucharlos, prestarle atención, porque con el mínimo gesto que ellos te dan, tú de ahí vas a comenzar a sacarle la información que necesitas para poder trabajar. Y es eso, es la falta del papá, es la falta de que mi mamá llega, es cocinando, me voy y ya, listo, no hay más nada, no hay una comunicación, no hay un cómo te fue en el día, así hayas estado en tu casa. Pero no hay una comunicación en la familia y eso hace que ellos quieran arremeter contra los demás pensando que los demás son culpables de lo que le está sucediendo a ellos. Cuando ese padre tiene ese tipo de comportamiento o actitud, se le invita, se le hace la observación de que el estudiante, aparte de ir a instruirse en el colegio, debe aprender a comportarse, estar al pendiente de las actividades, cómo te fue hoy, qué hiciste. Eso es importante y al mismo momento darle consejos positivos, no negativos, positivos con el estudiante, pasar por el colegio, ver cómo está la actuación, cómo está el comportamiento de su hijo en la institución y cualquier situación, canalizarla de la mejor manera posible. La distribución y consumo de sustancias ilícitas se ha hecho presente dentro de muchos planteles educativos, generando un problema no solo para la población estudiantil, sino para las instituciones. Cuando empezamos nuevamente a retomar las clases, no ha sido tan fuerte como se había visto antes. ¿Por qué? Porque antiguamente en una unidad educativa podía haber hasta una plaza. La distribución de estas sustancias es conocida como plaza. Muchos jóvenes consideran que ingerir específicamente una de estas sustancias es legal por ser natural. Esto se debe a la falta de conocimiento que los adolescentes tienen respecto al tema. Me dicen, no, pero es que eso es medicinal. Entonces sí es medicinal, pero es para personas que en este caso tienen o padecen de cáncer terminal y que es para reducir lo que es el dolor, pero no para una persona joven porque esto crea alucinaciones. Estas personas automáticamente pueden tener otra sintomatología y automáticamente conlleva las adicciones. De hecho, fíjate que hay problemas en cuanto a ello en los adolescentes en cuanto al consumo en diferentes unidades educativas. Valerse de las necesidades de los más pequeños resulta fácil para estos delincuentes. Es de esta manera que los utilizan para este tipo de delitos. Es triste y lamentable que no solamente vemos en este caso el bachillerato, no, también en este caso personas que están a nivel básica que los colocan como lleva y trae, o como mandadero, o como mula. Gracias a Dios y a los programas de políticas públicas que ahorita están interviniendo en el municipio, sí ha bajado mucho el índice en cuanto al consumo se refiere. ¿Por qué? Porque no estamos solamente yendo a la Oficina Municipal Antidrogas de Plaza, sino que estamos yendo a diferentes entes y que no solamente hablamos con el estudiantado, no, hablamos también en este caso con los docentes y llamamos también a reflexión a los padres. Los colegios cumplen con un protocolo cuando se presentan situaciones de violencia, abuso e incluso del ingreso de sustancias ilícitas. Cuando hay el bullying o el problema de agresión hacia los niños, hacia los estudiantes, es llamar a sus representantes, citarlos para poder hacer una entrevista de la situación que se está presentando con esos estudiantes, para poder llegar a unos acuerdos, dejarlo por escrito y si no hay un acuerdo favorable entre ambas partes, pues se procede a ir a otras instancias, como es el Consejo de Protección. Esto es un trabajo de todos. ¿Por qué? Porque bien me dijiste que no es que la vamos a acabar. Nuestra misión, nuestra meta es erradicarla, pero no vamos a decir no. Simplemente hablarle de esas consecuencias que puede traer el uso y el consumo. Cuando el alumno es agredido brutalmente, hay una agresión donde haya cortadura, golpes muy fuertes,
allí pasa directamente el caso al Consejo de Protección. Hoy en día, el uso del teléfono celular en niños y adolescentes se ha vuelto necesario. Muchos planteles educativos permiten el uso de estos móviles única y exclusivamente en horas de receso y almuerzo, pero sin embargo, vemos cómo en varias oportunidades es utilizado para grabar hechos violentos entre sus compañeros. Una vez que están en el aula de clase, ellos tienen como normativa apagar el celular. Ellos deben apagar el celular. Si hay alguna emergencia, el representante sabe que llama al coordinador o al docente con el que tenga el contacto telefónico para informar cualquier situación que de repente el representante se le pueda presentar, como la muerte de un familiar, que tengan que ir a buscarlo por una emergencia que esté presente. Como padres debemos exigir a nuestros hijos el respeto a las normas establecidas en los colegios. Los valores, la educación y el respeto son fundamentales para guiar a los más pequeños por el mejor camino. A través de la red social Twitter se conoció otro caso de violencia que se vivió dentro de las aulas de clases en un colegio de Caracas. Mientras un joven era agredido por otro, sus compañeros grababan y se reían de lo sucedido. En el estado Zulia también se han presentado hechos de violencia. Uno que causó impacto a la población es donde varios jóvenes agreden a un compañero mientras se escucha cómo otros gritan que no paren, lo que resulta totalmente alarmante. Uno de los casos más recientes es el de una niña con síndrome de Down que fue agredida por sus compañeros. Los adolescentes también tienen responsabilidad penal, en donde sus actos conllevan a consecuencias, pero al parecer no muchos están conscientes de esto. Adolescente se dice que es desde los 12 años hasta los 17, pero cuando tienen responsabilidad penal es de los 14 hasta los 17 años. Ellos, muchos dirán, no, pero es que a mí no me pasa nada porque yo soy adolescente o porque simplemente soy menor de edad. Pero si tienes los 14 años de edad, automáticamente puedes quedar privado de libertad de acuerdo a lo que hayas hecho. Los jóvenes no solo podrían ser penados por ser agresivos o atentar contra otras personas. Los delitos informáticos también son una realidad latente en los colegios y conllevan consecuencias para quien esté detrás de esto. Cuando tomas una foto, llámese en el WhatsApp y lo mandas a las redes, no, pero es que ya yo lo borré. No, eso queda. De hecho, hemos trabajado en articulación con 6 CPC y tienen algo que se llama delitos informáticos y que puedes tener hasta cierta cantidad de meses y aún todavía estás allí ese historial vivo. Y que lastimosamente a causa del bullying, a causa de esos acosos o simplemente que mandaron una foto y que lo están distribuyendo en diferentes lugares, puede quedar privado de libertad. Y no solamente esa persona que mandó la foto, sino la que lo tomó, y es una red. Existen casas de abrigo que acompañan a los adolescentes cuando más lo necesitan. Brindan protección, alojamiento, atención legal, psicológica, médica y educativa. Hace 8 años atrás en el municipio existía la Nana Matea. Allí se llevaban a estos niños con problemas, llámese porque las familias eran disfuncionales o porque están pasando otra serie de situaciones. Y el Estado lo tenía, ¿para qué? Para cuidar su integridad. De hecho, no solamente era que los tenían en esa casa de abrigo, sino que allí los llevaban para, en este caso, para la parte educativa, porque estaban estudiando, tenían recreación y paré de contar. Muchas son las modalidades que se llevan a cabo en las instituciones educativas para el camuflaje de sustancias ilícitas. Muchas veces una persona que está vendiendo, llámese chupi chupi, algo tan común y corriente en cualquier unidad educativa, en el liceo, y ves que las personas lo están vendiendo y los van y lo compran. Resulta y acontece que allí las personas van, es un camuflaje nada más, están vendiendo prácticamente por medio del chupi, por medio de chupetas, por medio de caramelos y para de contar. Si tienen en este caso sustancias, y por eso es que es, digamos, más fácil, entre comillas, ¿para qué? Para poder consumir y en este caso para poder captar a la población estudiantil. Porque no es igual
cuando tú captas a un adolescente, cuando captas a un niño. ¿Y cómo es la estrategia? Sencillamente por lo que le gusta. La Oficina Municipal Antidrogas de Guarenas recibe constantemente llamadas por parte de los directivos de los colegios que se encuentran en la zona para impartir charlas preventivas en sus aulas. Las instituciones nos llaman es porque ellos requieren, son talleres porque nosotros no hablamos solamente de causas y consecuencias, no, hablamos también de lo que es autoestima, proyecto de vida, comunicación asertiva, toma de decisiones, resolución de conflictos, violencia intrafamiliar. Y para de contar, ¿qué pasa con esto? Que cuando vamos a las unidades educativas, nosotros lo que le decimos a los directores o al personal docente es qué es lo que ellos requieren para que nosotros vayamos a llevar esta parte preventiva. Y cuando nosotros vamos, abordamos no solamente a nivel de encuentro de saberes, sino que vamos un poco más allá, porque vamos con los estudiantes, ellos nos reflejan las cosas que están sucediendo en casa. Todo parte de lo que viene siendo la parte de esos valores que muchos dicen que no, que es que los valores se han perdido. No, simplemente no se han practicado o se han dejado de practicar, porque los valores existen. John invita a los directivos de los colegios o padres que deseen comunicarse con la Oficina Municipal Antidrogas a seguirlos en las redes sociales o dirigirse a su sede. Nosotros por lo menos estamos en la oficina nuestra queda en el Centro Comercial Lido Sol, piso 2, oficina número 28, pero también nos pueden buscar en este caso por las redes sociales, en este caso OMA Plaza, tanto para el Twitter como en este caso para Instagram y para el Facebook también. COELIN le hace un llamado a sus estudiantes para que el respeto sea uno de los principales valores y que la empatía prevalezca sobre todas las cosas. A mis estudiantes lo que les recomiendo es, vamos a buscar la manera de canalizar por otros medios, un deporte, una actividad que realmente les guste y podemos drenar toda esa energía negativa, toda esa rabia, esa impotencia, porque esas acciones lo que demuestran es la rabia o la molestia que tenemos por dentro. Y entonces hay que buscar entrenarla de una mejor manera, de una manera positiva, no agrediendo a otros porque el daño va a ser increíble. Y el daño no solamente va a ser para esas personas que están agrediendo, sino también para ustedes mismos. Los padres son una pieza fundamental en la vida de sus hijos. Por eso la invitación es a trabajar en su educación con amor, respeto y mucha entrega. Yo le diría a esos padres que primero aprendieran a ser padres, buscaran orientación, se acercaran a los colegios, conversaran con los docentes, con el coordinador, para buscar las debidas orientaciones de cómo voy yo a ayudar a que mi hijo sea una persona de bien, que se forme bajo los valores del respeto, del amor. La prevención es tarea de todos, simplemente la prevención es tarea de todos y que todo comienza en casa. Lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Que simplemente entreguemos de verdad de corazón y digamos que sí se puede, porque sí se puede. Y que el cambio no comienza con las demás personas, el cambio comienza con nosotros mismos. Porque cuando tú cambias o cuando empiezas a modificar tus pensamientos, todo tu entorno va a cambiar. La educación comienza desde casa. Es importante incentivar a nuestros niños, niñas y adolescentes a respetar a sus semejantes, promoviendo así el valor de la empatía y la igualdad. El bullying y los enfrentamientos que se han visto con mayor frecuencia entre compañeros de clase ha generado tal preocupación que el fiscal general Tarek William Saab anunció el pasado 13 de marzo que propuso a la Asamblea Nacional la creación de una ley para prevenir el acoso escolar en el país. Hoy en nuestro espacio Contacto Directo queremos indagar un poco más sobre el tema y analizar el porqué de estas conductas a tan temprana edad. Por eso le damos la bienvenida al psicólogo clínico Gilberto Aldana.
Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar Mi apreciado David, la participación esta noche en nuestro programa. Adelante. Qué bueno tenerlo acá. Gracias en verdad por la invitación y sobre todo para conversar un tema tan importante que en este momento nos está afectando a la sociedad venezolana. Lo primero que quisiéramos saber, doctor, desde su experiencia como psicólogo clínico, es por qué se dan estas conductas a tan temprana edad en jóvenes. Bueno, tenemos que tener muy importante el concepto de lo que es la violencia. La agresión versus la violencia. La agresión es un comportamiento que va a destruir un objeto o va a afectar a otra persona, y esto es innato a nosotros los seres humanos desde el punto de vista psicológico. Se utiliza como una forma de protección. Vamos a acordarnos de, por ejemplo, los cavernícolas en esa época que tenían que defenderse. Eso es la agresión. Y eso tiene un componente innato. Pero también vamos a ver lo que es la violencia. La violencia ya es un comportamiento que no necesariamente es para la sobrevivencia. Es más que todo para afectar, para poder influir de manera negativa en el control hacia otra persona. Entonces yo voy a generar la violencia, ¿para qué? Para poder yo generar una escena de poder sobre la otra persona, y tiene un componente de aprendizaje sociocultural muy importante. Mientras la agresión es innata, vamos a ver que la violencia tiene que ver con un comportamiento aprendido, ya sea en la familia, en el contexto, en la sociedad, ¿sí? Y eso hace que las personas comiencen a ser violentas. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahorita? Que de muy temprana edad los estamos viendo, y esto es consecuencia, o mejor dicho, se ha incrementado a consecuencia del COVID-19. Ya los psicólogos y psiquiatras hemos venido advirtiendo, y de hecho la Organización Mundial de la Salud ya lo está estableciendo, que tenemos la segunda pandemia, la pandemia paralela. ¿Paralela qué? Al COVID. ¿Y cuál es la pandemia paralela? Los problemas mentales o los problemas psicológicos. Según mi experiencia, ¿sí? Como psicólogo clínico, es que vamos a ver tres grandes jinetes del apocalipsis en la salud mental: la depresión, la ansiedad y la violencia. Los seres humanos estamos siendo en este momento más violentos que normalmente éramos. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, las personas que nos están viendo, bueno, pero esto antes pasaba en el colegio, que llegaban o en la escuela, entonces llegaba fulanito, entonces te decía cosas, cierto. Es verdad, el acoso escolar o el bullying ha existido desde siempre, pero en unos niveles, por decir algo, manejables. Era identificado el chico o la chica, a veces era más frecuente la presencia de este fenómeno conductual en hombres que en niñas, ¿sí? Y era siempre uno o dos, y ya todo el mundo lo identificaba. El problema que tenemos ahorita es que esto se ha intensificado, y en cuanto a lo que es su frecuencia, vemos que es cada día más alarmante, porque de hecho a través de las redes sociales también nos permite a nosotros observar este tipo de fenómenos. Entonces es un llamado de atención, de alerta a la sociedad, donde vamos a ver que este tipo de situaciones están dándose con una intensidad muy alta. De hecho, como jefe del servicio de psicología en el Hospital Vargas, nos están llegando este tipo de casos donde niños, adolescentes, indiferentemente del sexo, ¿sí?, están siendo víctimas de casos de acoso escolar o de violencia en el ámbito escolar. Ahora, doctor Gilberto, una pregunta que nos hacemos. Estamos viendo este recrudecimiento del bullying, o de alguna manera se está visibilizando más a través de las redes sociales, pero nos preguntamos en la producción, mi compañero David y yo, ¿es necesario que los padres acudan también a terapia psicológica con sus hijos para evitar este tipo de violencia? Indiscutiblemente. Yo creo que llegamos al momento histórico donde la asistencia psicológica ya no es algo que se ve como que solamente para personas que están locas, era algo que la gente lo tomaba como que, bueno, última instancia, yo no voy para allá porque eso me da miedo. No. Vemos que son tantos los casos, y sobre todo en el caso mundial, y vamos a hablar, focalizar aquí en Venezuela, los casos de problemas psicológicos que las personas están presentando, que es imprescindible ir a la asistencia psicológica. Vamos a dividirlo en dos escenarios: el chico o la chica que está siendo víctima de bullying, y el chico o la chica que es la que comete el bullying. Eso es muy importante. En estos dos escenarios vamos a ver que la violencia es el fenómeno psicológico que va a describir esta situación. En el caso de quien comete el acoso, por lo general hablamos de que esto es una conducta aprendida porque es la violencia. Fíjense que nosotros hemos naturalizado en nuestra sociedad venezolana eso de que, mamá, fulanito me está pegando. Bueno, pégale tú, porque si no te pego yo. Eso no debemos hacerlo, eso es inadecuado, ¿sí? La forma es buscar las estrategias, las orientaciones, ya sea de los educadores, del sistema educativo, de los psicólogos, para poder nosotros darles las herramientas psicoeducativas para que los chicos aprendan a afrontar sus situaciones de estrés, sus situaciones de frustración o el manejo del poder que desde esa temprana edad se ve. Ahora mire este punto tan importante. Si nosotros no atacamos a tiempo
esa conducta, bien sea del victimario como tal o incluso hasta la víctima, porque pudiera ser que llegara un momento en que ha sido acosado tanto tiempo que su reacción puede ser mucho más violenta. Totalmente. Si no lo atacamos a tiempo, ¿cuáles serían esas consecuencias? Un pronóstico muy negativo. Estamos entonces formando los próximos chicos que van a tener comportamientos antisociales. Okay. ¿Sí? Por eso es muy importante nosotros atacar a nuestra juventud. Y cuando digo atacar, vamos a cambiarlo. Afrontar la problemática, para no decir, utilizar un verbo que se pudiera desviar. de violencia. No, tenemos que afrontar las situaciones de acoso que vemos en nuestros colegios, porque esto puede después, el día de mañana, instaurarse en estos chicos, en sus repertorios de conducta, que la violencia es la forma de resolver las situaciones cotidianas. Doctor Gilberto, una pregunta bastante obvia, pero que nos las hemos planteado. ¿Es importante tener un profesional de la psicología en las instituciones educativas y de qué manera esto puede beneficiar a los planteles? Ahora más que nunca necesitamos la figura del psicólogo educativo para que en los colegios pueda dar las herramientas y los talleres para poder intervenir estos casos que cada día va a venir aumentando si nosotros no tomamos las medidas necesarias para evitar que esta violencia se siga aumentando. Doctor, importantísimo la participación que nosotros tenemos a través de nuestras redes sociales, nuestro Instagram, @rostrosdlc. Y nos llegaron un mensaje. Yo le voy a leer uno que específicamente dice: soy madre de un adolescente de 13 años. Mi hijo en su primer año de bachillerato ha recibido mucho bullying por parte de un grupo de jóvenes que estudian con él. Aunque hemos asistido a varias reuniones, estos hechos siguen sucediendo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para que esto no le afecte al punto de no querer ir al colegio? El problema es que probablemente esas reuniones no están teniendo el efecto entonces que se espera. Porque si hay estas reuniones y se sigue dando esta situación de acoso, algo está pasando. Probablemente la reunión se está estableciendo, yo estoy aquí infiriendo, entre los mismos papás, entre los docentes, y no estamos incluyendo un profesional del comportamiento humano para ver qué cosas podemos hacer. O incluso a veces necesitamos hacer como que una especie de referencia a instituciones que tienen que ver con el ámbito de la justicia, el Ministerio Público. A veces hay que llegar a ese punto para evitar. Porque ¿qué pasa? Un niño que es víctima de violencia o de bullying o de acoso, tarde o temprano va a presentar problemas psicológicos y muy importantes en su esfera psicológica. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en el transcurso del tiempo en otros escenarios? Y aquí también, chicos que se han suicidado por una situación de violencia, ¿sabes? Esto que estamos hablando es muy delicado, porque ya aquí no solamente es lo que se dice coloquialmente el chalequeo, no, esto no es chalequeo, esto es que podemos tener niños que terminan suicidándose, niños que caen en procesos de depresión, niños que afectan lo mínimo que le puede pasar es que su desempeño académico se venga al piso, y chicos que tienden a ser violentos, que empiezan a acosar a otros y terminan siendo delincuentes el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la sociedad que nosotros estamos esperando para dentro de 20 años? ¿Cuál es la sociedad que nosotros vamos a recibir? Este es el momento de nosotros poder hacer los cambios pertinentes para poder evitar ese escenario. Así es. Gilberto, importante el análisis que haces. Acá tenemos otra pregunta que nos llega a través de nuestro Instagram, RostrosDLC. Existen casos donde los padres, a pesar de recibir constantes citaciones del colegio por los malos comportamientos de sus hijos, no consideran que esto sea un problema que a la larga pueda convertirse en algo grave. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Eso que dice, que te acaban de comentar, eso es cierto. Me ha pasado, incluso en programas que he asistido, donde me han dicho, bueno, pero fíjese algo, yo prefiero que mi hijo sea tigre y que no sea oveja. Eso es lo que, si nosotros mantenemos ese pensamiento, estamos reforzando, es la violencia. Aquí no es cuestión de ser oveja, ni de ser chihuire, ni de ser tigre, ni león. Es algo de convivencia, es de aprender a nosotros cómo manejar nuestras relaciones sociales, y que no puede ser la violencia el único camino para yo poder relacionarme con otras personas. Si usted es violento, probablemente va a ver naturalizada la violencia en su hijo, y esto es lo que hace que a nivel familiar se refuercen esos patrones de violencia y afecten a otros chicos, a otros estudiantes dentro del ámbito académico. Entonces, si usted es lo que piensa eso, revísese, porque ahora con esta ley que se está proponiendo, que se está estableciendo por ahí, va a poder abordar este tipo de casos ya no a nivel psicológico, sino a nivel legal. Doctor, nosotros agradecidos con usted, con todo el conocimiento y además gracias, ¿verdad?, por la oportunidad, toda la orientación que usted le da a nuestros televidentes, porque esto es importantísimo. Antes de finalizar con usted, queremos que nos dé sus redes sociales, dónde pudieran contactarlo. Muy bien, me pueden conseguir como Psico Gilberto Aldana en mi Instagram, y estamos a la orden, ¿sí?, en el servicio de psicología del Hospital Vargas de Caracas, que ya son 5 años atendiendo a la población. Gilberto, como siempre, gracias por tus aportes y por venir al programa.
De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. Les recordamos que la cuenta de Instagram del programa para que nos hagan llegar sus comentarios está activa como siempre, Rostros DLC, y nuestra etiqueta cada martes, Rostros DLC. Mi cuenta en Twitter, Angélica Report, y en Instagram, Angélica Reporter. La mía en Twitter es @Davis Ramírez y en Instagram @Soy Davis Ramírez. Recuerden que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla en este momento para que disfruten del contenido extra que nuestro canal tiene preparado para todos ustedes. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.